Continuamos con La Noche. Este viernes el uribismo destapó sus cartas y presentó a 5 precandidatos para las presidenciales del próximo año. El nombre definitivo saldrá de una consulta popular que se realizará en marzo de 2014. Si Juan Manuel Santos decide aspirar a la reelección, tendrá que enfrentarse a la fuerza política que representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según la gran encuesta de medios supera en favorabilidad al actual mandatario de los colombianos. Después del vicepresidente Angelino Garzón, el expresidente Álvaro Uribe Vélez es el colombiano con mejor imagen en el país, según la gran encuesta Colombia Opina. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable de Álvaro Uribe? Favorable 56%, desfavorable 39%, no lo conoce, no opina 5%. Uribe guarda 6 puntos de favorabilidad más que el presidente Santos, según la encuestadora Ipsos Napoleón Franco. La fuerza del exmandatario colombiano continúa representando una clara amenaza para el santismo, que ha encontrado en él la más férrea oposición pese a la alguna vez cercana relación entre ambas figuras. El uribismo se organiza para los próximos comicios de 2014. Planea lanzar una lista cerrada al Senado de la República que podría ser encabezada por el propio expresidente. La medición difundida este viernes revela, sin embargo, que el uribismo, que ha llamado al Partido Conservador a enviar una candidatura única, debe seguir trabajando si quiere llevar una figura fuerte a las elecciones presidenciales de 2014. De momento, el ex vicepresidente Francisco Santos encabeza las preferencias entre los partidarios de Uribe. ¿Cuál de los siguientes candidatos de la derecha cree usted que sería el más fuerte frente al presidente Santos? Francisco Santos, 15%, Marta Lucía Ramírez, 7%, Luis Alfredo Ramos, 6%, Oscar Iván Zuluaga, 6%, Carlos Holmes Trujillo, 6%, José Félix Laforí, 2%, ninguno, 31%, no sabe, 27%. Este mismo viernes fue confirmada por el Puro Centro Democrático la consulta popular que elegirá el próximo 9 de marzo al candidato del uribismo entre el ex vicepresidente Francisco Santos, el exministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, el ex embajador Carlos Holmes Trujillo, el senador del partido de la U Juan Carlos Vélez y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Ante una eventual candidatura de Francisco Santos, su primo, el actual presidente de Colombia, tiene claro qué pensar. La mejor persona para tener en contra en una eventual campaña, y no lo digo por mí, por cualquier candidato que esté ahí, es tener a Pachito al frente. No es sino decir, imagínense ustedes este país manejado por Pacho Santos. Esa es la única campaña efectiva que puede haber, es esa. Salud Hernández Mora, reconocida columnista de opinión y periodista española. Hay otro ítem que me parece interesante analizar de los resultados que ha dejado esta encuesta y tiene que ver con la imagen del expresidente Uribe, que se ha consolidado como el principal polo opositor al presidente Juan Manuel Santos. En noviembre la imagen favorable de él era el 49%. Hoy llega al 56% luego de casi 10 meses de una posición férrea y unos pronunciamientos constantes, no solamente a través de Twitter, sino también públicamente, frente a cualquier actuación del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo analiza usted ese crecimiento en la popularidad del presidente expresidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, Uribe va a ser siempre una persona popular, es decir, si antes tenía el 49 es lo sorprendente, que él va a tener siempre unos índices alrededor de 50, yo no creo que baje de manera estrepitosa nunca. Es un hombre, cada vez que la gente siente que no hay inseguridad en el país, cuando siente que no hay seguridad, todo el mundo apela a Uribe. Hace poco el director general de la policía se le escapó en una reunión con policías, con sus mandos, se le escapó de decir que no le extrañaba que la gente echara de menos a Uribe, cosa que casi le cuesta el puesto, ¿no? Pero quiero decir que ese es el sentido que mucha gente tiene, el sentimiento que mucha gente tiene. Cuando, por ejemplo, pues matan a los policías y todo el mundo piensa, no, con Uribe esto no hubiera pasado. Cualquier cosa de estas, la gente piensa, con Uribe no hubiera pasado. Entonces yo creo que a él, si hay violencia, le beneficia en su imagen. Pero él va a tener siempre unos índices altos porque ha sido una persona muy popular. Y la gente, una cosa es la opinión publicada y la opinión de ciudades como Bogotá y otra cosa es cuando uno sale a provincia. Cuando uno sale a provincia y si uno va a zonas rojas, por ejemplo, yo como corresponsal de un periódico español que me muevo a veces por zonas rojas de Colombia, la gente es absolutamente uribista. Es decir, no hay una persona, no te encuentras una sola persona que pueda votar por Santos. Todo el mundo es uribista y todo el mundo añora a Uribe. Entonces, yo creo que él es fuerte en la provincia y no tan fuerte en ciudades como Bogotá. Señor Antonio Navarro, en la ciudad de Bogotá, es candidato presidencial. También le pregunto en esa misma dirección, de alguna forma el presidente Juan Manuel Santos se mantiene estable en su favorabilidad.
En el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez hay un leve crecimiento, pasó del 49% hace cerca de 10 meses y hoy se encuentra en el 56%. ¿Cómo analiza usted estos resultados? Bueno, no, efectivamente el expresidente Uribe es un hombre que mantiene niveles altos de popularidad. Coincido con Salud Hernández, están muy ligados a los temas de seguridad, de sensación de inseguridad que hay en el país, pero él no es capaz de transferir ese prestigio que tiene él a sus candidatos presidenciales. La encuesta muestra con mucha claridad que ninguno de los candidatos posibles del uribismo está bien posicionado, de manera que él no logra transferir su prestigio al candidato que va a representar al Centro Democrático en las elecciones del 2014. Vamos a tener entonces un Uribe muy fuerte en el Congreso, en el Senado, porque seguramente va a ser candidato al Senado, pero no se ve que pueda transferir eso a sus candidatos presidenciales. Señor Alejandro Santos, director de la revista Semana, ¿en qué afecta al presidente Santos este aumento en la favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que él es en este momento el polo de la oposición a su gobierno? Bueno, claramente es digamos, el uribismo es un movimiento caudillista, es decir, depende de la figura de un hombre, que es Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, digamos, el jefe de campaña de ese uribismo no es solo Uribe, y yo creo que más que Uribe es el aumento de percepción de inseguridad. En la medida en que la inseguridad en Colombia aumente, el uribismo y Uribe va a coger aún, digamos, más fuerza. Y esa inseguridad y esa percepción de inseguridad que ha habido en un leve aumento es la que va a determinar cuántos congresistas va a elegir el uribismo el próximo año, porque si la seguridad se deteriora aún más, pues evidentemente ese uribismo va a tener un peso específico en el Congreso, y un uribismo con 20 o 25 o 30 senadores, por ejemplo, lo vuelve un primer ministro de facto que puede bloquear a un gobierno, digamos, en ley del presupuesto, elecciones de procuradores, todo tipo de elecciones. Entonces, yo creo que en ese sentido, Uribe va a encabezar lista al Congreso, porque si no desaparece completamente ese movimiento político. Y lo segundo es que el jefe de campaña de ese uribismo y su representación en el Congreso va a depender del tema de seguridad. Señor Alejandro Santos, director de la revista Semana, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos que usted nos haya concedido este análisis, usted como uno de los periodistas que lideró este importante sondeo de opinión que de alguna manera genera ya un precedente y puede dar pie pues, a un gran análisis de lo que serán las elecciones presidenciales del próximo año. Muchas gracias, señor Santos. Muchas gracias. A ti, Salud, te agradezco el tiempo que nos has concedido acá en el programa La Noche, hoy con este análisis. Gracias a ustedes. Candidato presidencial Antonio Navarro, también le agradecemos el tiempo que nos ha concedido a propósito pues, de lo que serán estas elecciones presidenciales, de las cuales el país ya se está preparando y ya está calentando motores, leyendo y de alguna manera analizando estos sondeos de opinión. Muchísimas gracias por la invitación y vamos hacia unas elecciones del 2014 muy interesantes, de verdad muy interesantes. ¿Usted le fue muy bien en la encuesta? ¿Va a ser candidato presidencial, señor Navarro? Por ahora no soy candidato a nada, sino ayudando a juntar gente para construir una alternativa. Muy bien, señor Antonio Navarro, muchas gracias por esta entrevista. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizat y ntn24, @jefferson, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.